platicar con usted en esta mañana. Hay cosas, yo creo que hoy, no hoy, sino todos estos días, el Señor ha estado haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Eh, por lo menos mi corazón ha podido percibir, ¿verdad?, cómo hemos ido avanzando. Eh, Usted como la esposa de Cristo ha ido creciendo en muchas cosas, ¿verdad? Y espera mi corazón que podamos crecer en esa fidelidad. Amén. Los hermanos que estuvieron exponiendo, cada uno con la gracia que el Señor le ha dado, mostrando y enseñando las virtudes de Dios para nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y agradezco también al Señor por sus vidas, que ustedes se sigan equipando, preparando para poder seguir edificando al cuerpo de Cristo. Amén, que es muy importante. Cada administración también de las ofrendas, de la Santa Cena, etcétera, todo es algo importantísimo en nuestras vidas. Y digo esto porque cada cosa que nosotros escuchamos, hermano, tiene una repercusión de vida en nosotros, amén, una repercusión de vida espiritual. Pero depende de nosotros si lo tomamos o lo dejamos, amén. Todo lo que se expone de la palabra de sí misma, así como la tierra de sí misma da fruto, también la palabra de sí misma va a concebir en nosotros vida, porque la palabra eso es vida, amén. Entonces todo lo que usted escucha y lo toma para su vida, lo toma para sí mismo, le va a causar vida si es de Dios, amén. Ahora, si lo deja, pues va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor Jesús dijo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Él, pues los dejó como están, ¿verdad? En ese stand-by. Los dejó con una promesa de que los volvería a retomar como pueblo, pero que por mientras Él iba a trabajar con otro pueblo que somos nosotros. Amén. Entonces, con un pueblo gentil, con el cual le iba a dar celos a Israel. Pero bendito sea el Señor por ese endurecimiento parcial de Israel, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos tener entrada ahora a esto. Entonces, importante es que cada una de las cosas que nosotros escuchemos las atesoremos, ¿verdad? En ese aspecto tendríamos que ser, como dice la palabra, que era María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que dice que todas las palabras las guardaba en su corazón. Amén. Entonces yo creo que usted y yo tenemos que atesorarlas a fin de que podamos al final estar delante del Señor Jesucristo, postrados a sus pies, viendo esas maravillas que Él hace delante de nosotros. Amén. Entonces, escuchaba las cosas que cada uno exponía y yo creo que todo tiene una edificación para nuestra vida. Amén. Con respecto a lo que decía mi hermana Xiomara hace un momentito, ¿verdad? Interesante los 110 litros de agua, ¿verdad? En 10 camellos son 1100. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que cada cántaro tenía 22 litros en sí mismo, y si usted lo divide son 50. O sea que ella llegó al tiempo de su libertad, cuando, cuando le dio a los camellos, ¿verdad? De su jubileo, 50 tuvo que sacar, 50 cántaros de agua tuvo que sacar para llegar a su jubileo. Y entonces se casó. Amén. Lindo. Bueno, pero en medio de todo esto, yo también en este tiempo que el Señor nos permitió de solaz, de esparcimiento, de mucho frío, pero de disfrutar, creo yo, al menos en mi caso, ¿verdad? Yo no sé, pues, tal vez es porque soy muy amante de la naturaleza, a mí me gustan observar afuera todo lo que se pueda, ¿verdad? Eh, y aunque usted no lo crea, de repente pareciera que no miro las cosas, pero sí las miro. Y, y en medio del recorrido que tuvimos, el Señor habló a mi corazón mientras que estábamos en aquel lugar,
a través de la naturaleza. Y yo le he titulado a este tema de la siguiente manera: preparándonos para ir a Sión, ¿verdad? Y obviamente pues lo puse alusivo, ¿verdad? Al lugar donde nosotros pudimos ir. Pero alusivo también porque cuando empieza uno a observar, a ver a su alrededor, se da cuenta que la gente que va obviamente pues a esos lugares, ¿verdad? No solamente a turistear, sino va también con el ánimo, con el deseo tal vez de practicar un deporte. La gente que ahí viven de una manera en la que se han equipado, ¿verdad? Han tenido que ser equipados. Y pues nosotros aquí en Texas estamos más o menos a 186 metros, me parece, sobre el nivel del mar, ¿verdad? Cuando uno llega a aquellos lugares, pues estamos más o menos a una altitud de 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, o pies, no sé exactamente en qué medida estará, pero la diferencia es grande. Así que usted va subiendo, va subiendo, va subiendo hacia aquel lugar, pero el problema es que si uno no se ha preparado previo a eso, entonces le resultan ciertas afecciones. Ahí inclúyale usted la edad, ¿verdad? Inclúyale usted también la forma de vida, inclúyale usted también si ha tenido o si tiene alguna condición física previa, etcétera. Todos los que fuimos nos sentimos afectados en algún momento por la falta de oxigenación, ¿verdad? Porque obviamente va subiendo uno y la presión atmosférica es mayor y lo que se pierde es esa oxigenación en uno. Entonces usted tiene que respirar más profundo, sacar más despacio, porque se empieza uno a marear, porque uno siente que le volvió a dar el bicho, ¿ah? El bicho 19, porque ya me dijeron que decir solo el bicho en algunos lados es antisonante, ¿verdad? Pero el bicho 19. Entonces, hermano, si algo yo pude empezar a observar mientras que estábamos en aquel lugar, es la necesidad del equipamiento en nuestras vidas, la necesidad de una preparación. Yo lo invito a que vaya. Está muy bonito el lugar. Pero lo invito primero a que usted se prepare para ir, ¿verdad? Si no quiere tener que comprar su tanque de oxígeno y cosas, ¿verdad? Que pues se tuvo que comprar, ¿verdad? Porque había demasiada presión en aquel lugar, ¿verdad? Entonces, digamos, a mi esposa todo el tiempo, por la condición que tiene, ¿verdad? De la diabetes, estuvo con un palpitar de 115 a 130 latidos en el corazón, ¿verdad? Entonces eso ya se siente bien feo. Los muchachos que pues se adaptaron un poquito más rápido, ¿verdad? Siempre se adapta el cuerpo, pero si uno no va preparado, sí se siente feo, ¿verdad? Entonces, mientras que yo veía todo esto, decía yo, qué tremendo, porque nosotros vamos hacia Sión. Y Sión es un monte. Entonces, voy a iniciar en esta mañana poniéndole esto. Primera de Corintios 11:14 nos habla y nos dice, no os enseña la misma naturaleza. Entonces, cuando yo me acerqué a la naturaleza, entendí muchas cosas. Cuando uno empieza a observar alrededor, empieza a entender muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo empecé a entender, y claro, aquí usted me podría decir, sí, pero ahí dice acerca del pelo, etcétera. Amén, sí, pero me voy a quedar con esa frase. La frase de no se enseña la naturaleza. Entonces quiere decir que si nosotros vemos alrededor, y de hecho Romanos capítulo 1 habla a partir del verso 20, dice que el Señor en toda la creación, Él dejó su poder, su deidad puesta para que lo entendiesen los hombres, pero que lastimosamente los hombres dejaron a Dios y se hicieron, dice, figuras, esculturas, y empezaron a adorar a la creación en vez de al Creador. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces quiere decir que todas las cosas, hermano, y de hecho creo que en estos días que hemos estado hablando de los escenarios, la vez anterior hablábamos en los discipulados, por supuesto,
se habla del escenario cosmos, y en ese escenario cosmos usted encuentra obviamente las estrellas, los mundos, etcétera. Y la escritura también dice en Hebreos que por la palabra fueron hechos todos los mundos y fueron cimentados, pero que esos mundos fueron hechos y todas las cosas que el Señor dejó para que nosotros pudiésemos ver la grandeza de Dios y que de un día se trasladara sabiduría y contaran la gloria del Señor los cielos y la tierra. Amén. Entonces, la naturaleza nos enseña a nosotros. Usted y yo deberíamos de observar un poquito más a nuestro alrededor, la naturaleza, las cosas que están a nuestro alrededor. No para irse a los extremos, ¿verdad? Porque unos por allá, por nuestro pueblo, también dicen que ya les habla el volcán y el lago y que hay que llevar bananos y demás cosas, ¿verdad? Y eso no me lo contaron, eso yo lo supe de una fuente directa porque mi suegra estaba bajo esa cobertura y de repente un día que vino aquí y regresó a su casa ya tenía que llevar flores y ya le pidieron bananos y otras cosas, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿qué hago? Le dije yo, corra, huya de ese lugar. Amén. Entonces, yo entiendo que la naturaleza nos habla. Y en el sentido, nosotros podemos, no nos habla, sino nos enseña, perdón. Entonces, nos enseña la naturaleza cuando la observamos. Y dentro de aquello yo empecé a entender por el Espíritu que nosotros tenemos que ser equipados para poder subir a Sión. Si nosotros, el que no está equipado para ir a Sión, lo más seguro es que se va a tener que regresar, porque el oxígeno de aquel lado es diferente. Cuando hablo del oxígeno, estoy hablando del ambiente de aquel lugar, es diferente. Amén. El que no está adaptado al reino no puede estar en el reino. Amén. El que no está adaptado para Sión no puede estar en Sión. Entonces yo le quiero mostrar a usted que Sión es un monte, para que veamos entonces que vamos a subir a un lugar donde va a haber una atmósfera distinta. Amén. Pero que si nosotros no pasamos a esa atmósfera, si nosotros no nos equipamos, si nosotros no nos adaptamos, de hecho, ahí, en ese lugar, hay como unas tienditas, ¿verdad? Donde usted llega y pues obviamente le cobran, ¿verdad? Pero lo oxigenan. Es parte del lugar. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente le pasa eso. O sea, no fuimos los primeros ni los últimos, ¿verdad? Y especialmente los que suben de lugares mucho más pegados al mar, mucho más al nivel del mar, y llegan a esas alturas. Entonces, habían lugares de oxigenación. Y me di cuenta entonces que nosotros como cristianos necesitamos irnos preparando, siendo equipados, preparándonos. Y nos dijo la señora que estaba ahí que hay lugares, así como acá, ¿verdad? Hay doctores que lo preparan a uno previo a ir a esos lugares. Digamos, hay atletas que van a ir a correr, por ejemplo, o a hacer algún deporte a esos lugares altos y los preparan para eso, etcétera, ¿verdad? Entonces, los llevan a ciertos niveles que ellos necesitan para poder estar ya adaptados a la hora que lleguen a esas alturas. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos ver y entender que Sión es un monte. Y hoy el Señor nos habló de santidad. Y eso es lo principal, o una de las cosas principales que nosotros tenemos que entender en cuanto a nuestro equipamiento, en cuanto a nuestra preparación. Usted y yo tenemos que pasar a la etapa de la santidad, a la etapa de la santificación en nuestras vidas. Este es el tiempo, ya ahorita, miren, ya ahorita definitivamente nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos. Tenemos que verdaderamente pasar. El que pasa, el que es impulsado por el Espíritu, porque quiere, ¿sí? Porque quiere pasar a ese monte de Sión, llegar al monte de Sión,
entonces el Espíritu lo va a equipar con santidad. Por eso el Espíritu que nos equipa es el Espíritu Santo. Amén. Y nos equipa con santidad. Entonces dice en el Salmo 2:6, pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, hablando de Jesucristo, mi santo monte. Así lo dice el Señor. Luego en la Stendhal 1996 dice, y yo embestí mi Rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Entonces Dios nos está equipando, nos está llamando a que nosotros pasemos a una dimensión de santidad, a una dimensión de santificación. Pero la pregunta aquí sería, ¿y cómo le hago para ser santo, verdad? ¿Cómo le hago para llegar a esa santidad? Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que el Señor quiere. Entonces, mire, aquí le pongo otro en el Salmo 48:2, es solo para recalcar que Sión es un monte, entonces, que necesita que nosotros podamos adaptarnos a ese monte, que sepamos que nosotros vamos hacia arriba, amén. Y hacia arriba obviamente se va perdiendo la oxigenación de este mundo y tenemos que adaptarnos a la oxigenación del monte de Sión, la oxigenación espiritual, la esfera espiritual donde nosotros vamos a vivir. Amén. ¿Usted no va a vivir ahí entonces? Es que lo veo muy serio, me está poniendo mucha atención, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que usted y yo, no está molesto porque me ha ido de vacaciones, ¿verdad? Digo yo pues, si es que como lo veo así como, usted se fue de vacaciones y nosotros no, ¿verdad? Vaya siempre, yo no le estoy, si tiene, vaya. Si nos quiere invitar a todos, vamos otra vez. Amén. Bueno, entonces dice, hermoso en su elevación. El gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte de la ciudad del gran rey. La RBR, la Reina Valera revisada del 60, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Entonces, mire dónde está ubicada la ciudad del gran rey. En el monte de Sión. Entonces, hacia ahí vamos nosotros. Porque esa es la morada de la esposa de Cristo. Si Él es el rey que fue designado para Sión, entonces mi pregunta es, ¿quién es la reina que fue designada para Sión? Usted. Amén. Entonces quiere decir que usted va hacia ese lugar, el monte de Sión. Pero si no se prepara, entonces le va a empezar a decir al Señor, me hace falta el oxígeno de la tierra. Y le va a decir, bueno, pues entonces andate. No te preocupes, allá te vamos a adaptar. Lo único es que la adaptación es con un poquito de fuego, ¿verdad? Para que entonces ya puedas regresar así bien preparada. Amén. Pero yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de pasar hacia esa esfera de santidad ahora, en este momento. Porque la venida del Señor está cercana, muy cercana. Creo con todo mi corazón que este tiempo que viene, este año que viene, nosotros probablemente empecemos a escuchar de parucías. Y no solamente escuchar, sino anhela nuestro corazón vivirlo, ¿verdad? Eso sería lindo. Si lo empezamos a experimentar, es porque de plano ya nos vamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, que nosotros vamos a un lugar, a un monte, al monte de Sión, donde tenemos que vivir para siempre, eternamente, donde vamos a vivir eternamente en su misericordia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer antes de irnos hacia ese lugar? Bueno, acompáñenme entonces a Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Dice la escritura de la siguiente manera.
Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y el Señor nos habló de eso hoy también. ¿Sí? Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta. ¿Se recuerda usted? Si alguien lo puede buscar, por favor, me parece que es Tesalonicenses primera o segunda, ¿verdad? Capítulo 4, dice la palabra del Señor que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estemos vivos seremos transformados juntamente con ellos. Entonces, dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, como sonido de trompeta. ¿Quién era el que lo estaba escuchando? Juan. Juan estaba escuchando eso. Y entonces él dice, yo oí la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía. Esta es otra cosa. Juan representa en este momento a la iglesia que se va. Y esa iglesia que se va está dotada de algo que se llama amor. ¿Sí? El amor, usted sabe que es el equilibrio de la vida. El amor no es beso, abrazo y apapacho. El amor es también corrección, es enseñanza, ¿verdad? El amor es el que nos permite a nosotros, hermano, estar encarrilados. El amor es el que nos, porque digamos usted, y yo se lo he dicho en varias oportunidades, usted cuando corrige a sus hijos, cuando les enseña a sus hijos, cuando los corrige, y por último los azota si es necesario, es decir, les da, ¿verdad? Con vara, no por eso los dejó de amar, ¿o sí? Que sus hijos le digan a uno, o que nuestros hijos nos digan, es que ya no me amás. Es porque no les gusta el castigo, ¿verdad? ¿A quién le gusta el castigo? A nadie nos gusta el castigo, a nadie nos gusta que nos corrijan, hermano, a nadie nos gusta que nos saquen la vara y nos den, pero eso no implica que usted los dejó de amar, ellos se van a dar cuenta después, y la palabra del Señor misma dice también que el que Él toma por hijo, ¿qué hace? Lo corrige y lo azota también. ¿Pero nos dejó de amar por eso? No, al contrario, nos demostró su amor eterno y grandísimo en la cruz del Calvario. Amén. Y nos sigue mostrando su amor, porque nos dejó a su Espíritu Santo, nos está preparando. Cada vez que nosotros cometemos errores, Él va y nos levanta, nos sana, nos liberta, nos restaura, nos anima, etcétera. Entonces, el amor de Dios nunca deja de ser. Amén. Ok, entonces, dice tenemos el pasaje. Leámoslo, por favor, quien lo tenga. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Entonces, aquí dice el apóstol Juan, en representación de la iglesia que se va, la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo. ¿Y qué decía? ¿Qué decía, hermano? Perdón, ¿qué decía, hermano? Dígale al que tiene al lado suyo, ¿qué decía? Y que le conteste. ¿Qué le decía? Ok, venimos. Si, quédate. Si yo le digo a Mochi, sube acá. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo así? Sube acá. ¿A dónde? Pues si estamos al mismo nivel. Pero si yo estoy en este lugar y le digo, sube acá, ¿qué hace? Sube. Entonces, Sión es un monte, ¿sí? Es el lugar a donde nosotros vamos. Entonces el Señor, cuando venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Sube acá. Eso es lo que nos va a decir. Sube acá, venga acá. Amén. Gracias, Mochi. Suba. Que suba la amada. La Biblia dice que nos lo encontraremos en los aires. Entonces nos va a decir a nosotros, sube acá.
Así como le dijeron a este siervo de Dios tan tremendo, sube acá y te mostraremos las cosas que deben suceder después de estas. Y dice la palabra, al instante estaba yo en el espíritu. Oiga, ¿qué pasó? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Ah? Se lo llevaron. Se lo llevaron al monte, se lo llevaron fuera de este lugar, fuera de esta atmósfera, fuera de este planeta. Y lo trasladaron a un lugar espiritual. A otro nivel, a otra esfera. Y eso es lo que la iglesia está esperando. Gracias a Dios hay 5 en la iglesia. Es lo que la iglesia está esperando, que nos digan, sube acá, sube acá, ven a este nivel espiritual. Hermano, yo no sé si a usted le gusta, claro, lo apreciamos y todo, ¿verdad? Lo cuidamos de la mejor manera, pero por lo menos a mí no me gustaría quedarme con este cuerpo. Sinceramente, a mí no me gustaría quedarme con este cuerpo. No porque sea bonito, o porque sea feo. Yo me aprecio a mí mismo, ¿verdad? Pero una cosa es cuando uno está joven, calidad no le duele a uno nada, hermano. Pero ya van entrando los años y ya hasta el pelo le duele a uno, hombre. Entonces, hermano, yo creo que yo no quisiera vivir eternamente en este cuerpo. Mi anhelo es que el Señor diga, sube acá, sube al monte, ven al monte de Dios, a ese lugar santo, al lugar de Sión. Yo quiero vivir en la morada del Señor. Yo me acuerdo un canto que, como el hermano Alex se refirió a los niños, ¿verdad? Y lo cantó, yo voy a cantar uno también, de hace mucho tiempo, que decía, ven y subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran rey, a la ciudad del gran rey, a la ciudad del gran rey, ven y subamos al monte de Sión, donde el arca del testimonio en ella está. Lindo, ¿verdad? Sube acá, sube acá. Estábamos niños, ¿verdad? Sube acá. Y el Señor nos está diciendo, vengo pronto para decirles, sube acá, sube acá. Y le dice, entonces al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, a Cristo Jesús, al Cordero Santo, a nuestro amado. Esa es la esperanza que tenemos. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno y merecedor de toda gloria y honra y honor. Amén. Pero obviamente ahorita le estoy poniendo yo a usted ya el escenario de estar ahí arriba. Pero sigue la pregunta, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para subir allá? Porque mire, a Juan se lo llevaron. Y el Señor le había dado alguna preparación a Juan. Les dejó todas las cosas para que ellos pudieran entender. Sin embargo, en esa revelación Juan todavía tenía algunas dificultades, todavía tenía algunas falencias, todavía tenía algunas cosas que no había entendido, que no había comprendido. Porque ese nivel espiritual, hermano, es un nivel bastante alto. Y para eso necesitamos revelación. Amén. Necesitamos revelación. La revelación es individual y la revelación es progresiva. Entonces la revelación es como nuestro oxígeno. La revelación nos sirve a nosotros para ir escalando, para ir subiendo uno por uno de los peldaños o del lugar donde nosotros vamos hacia Sión. Y digo esto porque precisamente el Señor le habla a Juan de esta revelación. Pero la revelación que el Señor Jesucristo recibió del Padre y la traslada a Juan a través de su ángel, dice la Escritura en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Hermano, lo que estaba haciendo era equipando aún más a Juan. Pero también nos estaba equipando a nosotros, o nos iba a dejar el equipamiento del oxígeno que necesitamos para poder ir a esa dimensión.
¿Sabe por qué? Porque, claro, a nosotros ahorita, pues, se nos hace decir fácil, ¿verdad? O fácil es decir, la Juan cómo se puso a llorar porque no había quien abriera los sellos. Sí, pero porque a nosotros ya nos dieron todo el chivo, ¿verdad? El acordeón o como usted le llame, ¿verdad? Hermano, uno lo ve y dice, este Juan sí que de una vez, pero ¿y si hubiera sido usted y yo? Igual hubiéramos reprobado. Pero lo que yo veo es que lo llevaron para que entonces él ahora agarrara ese oxígeno y nos lo enseñara a nosotros y nos lo diera a nosotros para poder pasar a esa dimensión. Amén. Entonces él estaba en el espíritu y claro, vio al Cordero y él lloraba porque cuando le dijeron ¿quién va a abrir los sellos? No había, empezaron a ver y él empezó a llorar porque decía, no hay ninguno digno, hasta que le tuvieron que decir, no, espérate, tranquilo, respira hondo, estás en otra dimensión, a ver, métale un oxigenazo ahí, va. Ahora ya puedes ver. Así dijo Juan, se quitó las lágrimas y vio al Cordero y dijo, con él estuve. Es el Cordero Santo, es el Cordero de Dios. Aquel que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, ya él empezó a ser oxigenado en aquel lugar para poder ver, para poder observar lo que estaba en aquel lugar donde le dijeron, ven y sube acá. Pero usted y yo tenemos que llegar ya oxigenados. Para eso es la revelación. Entonces, equipo o parte del equipo es la revelación para nuestras vidas. Entonces dentro de eso, y claro, hay muchas otras cosas que tenemos que ver, pero yo quiero llevarlo entonces a usted a que vayamos y empecemos con la revelación, porque la revelación empieza desde aquí para poder ir hacia arriba. Amén. Desde la tierra para poder pasar al plano espiritual. Ahorita yo le puse el plano espiritual, pero vayamos de este lugar final, por así decirlo, hacia los inicios. Entonces dice Apocalipsis capítulo 1 verso 4, y aquí es donde usted y yo estamos. En este plano es en el que estamos ahorita, donde necesitamos esta revelación, donde necesitamos equiparnos antes de subir a Sión. Y entonces dice, Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Oye, esas 7 iglesias que representan la iglesia total, ¿sí? La iglesia de este tiempo. Entonces, nos está hablando ¿a quién? A nosotros. Entonces, hoy yo le digo a usted, Juan nos dejó este equipamiento. Y esto es lo que quiero que usted y yo veamos. ¿Qué necesitamos para ir a Sión? ¿Qué necesitamos para volver a la casa del Padre? ¿Qué necesitamos para estar viviendo en esa esfera? ¿Qué necesitamos para pasar a esa dimensión? Bueno, aquí lo empieza a decir. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz. Mire, estos dos elementos son necesarios para ello. Cuando nosotros llegamos a un lugar donde la gente va a hacer deporte, esquiar, hermano, llevan un montón de cosas. Los palitos esos, los esquís, casco y lentes, unos zapatos especiales que de hecho no se camina así tan fácilmente, sino que es así como el talón primero, ¿verdad? Y luego se va poniendo así, parecen pingüinos, ¿verdad? Así, porque si no, pues un gran somatón, ¿verdad? O los que hacen snowboarding, una cosota así, ¿verdad? Una tablona como de ese tamaño. Y los zapatos, hermano, como de este tamaño así grandotones, ¿verdad? Lentes, cascos, de todo. Entonces usted y yo necesitamos, para ir a ese lugar, a Sión, necesitamos gracia y paz. La Biblia dice, seguid la paz con todos, ¿sí? Y después de la paz, ¿qué sigue? La santidad. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos en nuestra vida, una de las primeras cosas que necesitamos para la santidad, porque recuérdense que Sión es el monte ¿de qué? De la santidad.
Se lo voy a volver a poner aquí, mire, aquí está. A ver, vamos a ver dónde está mi cursor aquí. Aquí, mire. Ahí está bien. Yo embestí mi rey, hablando de Cristo, sobre Sión. ¿El monte de qué? El monte santo, mi santo monte, o el monte de mi santidad. Ok, entonces, nosotros necesitamos, para poder llegar a ese monte de la santidad, o para ir caminando hacia la santidad, necesitamos paz. Eso es lo que necesitamos. Seguir la paz con algunos, con los de la iglesia. Así dice la Biblia. Ah, bueno, con todos. Entonces, ¿qué necesita usted y yo? ¿Qué necesitamos usted y yo? Seguir la paz. Sigamos la paz. ¿Tendrá usted alguna dificultad con algún hermano o con alguna hermana en este lugar? ¿Sabe qué? Es necesario que usted y yo nos pongamos en paz. Que vayamos y que resolvamos esas situaciones. Puede ser en la casa, puede ser con los hermanos, puede ser en algún lugar, o con sus hermanos que están lejos, con su familia que está lejana. Vaya y busque la paz. Haga las paces, se dice, ¿verdad? Hagamos paz. Busquemos, reconciliémonos con las personas. Es el tiempo de la reconciliación para nosotros. Entonces, la paz es necesaria para que entonces esa paz nos haga un link, nos transporte en un puente, nos haga un puente hacia la santidad. Porque sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie va a ver al Señor. Yo podría decir, entonces, sin santidad, nadie va a poder vivir en el monte de santidad. Y en el monte de santidad, que es Sión, ahí vive el Señor, según lo que la palabra dice. Entonces, yo sí quiero llegar a ese lugar. ¿Qué necesito? Paz. Pero también se necesita, ¿qué cosa? La gracia. ¿Por qué se necesita gracia? Porque la gracia, hermano, usted y yo sabemos que es la influencia espiritual o la influencia del Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Qué influencia hace? ¿En qué nos influencia el Espíritu? A no pecar. A no pecar. La influencia del Espíritu es para no pecar. Cuando usted y yo somos demandados por la palabra, cuando usted y yo somos enseñados por la palabra, es para no pecar. Eso es lo que el Señor quiere, que cada día dejemos de pecar. En las cosas que repetitivamente nosotros estábamos pecando, eso es lo que el Señor quiere que dejemos de hacer. Y alguien podría decir, pero me es difícil. Nadie dijo que era fácil, pero tampoco nadie dijo que era imposible. Porque la situación está en que nosotros nos agarremos de la palabra y le digamos al Espíritu, ayúdame para que yo pueda vivir influenciado por esa gracia. Dicen que no es fácil esquiar. Nosotros ni siquiera probamos, ¿verdad? Pero tampoco ha de ser imposible hacerlo. Si otros lo hacen, también uno lo puede lograr, con la ayuda de un instructor y etcétera, ¿verdad? Lo mismo es con el Espíritu. En esto de la gracia, en esto de no pecar, no es imposible, hermano. Con la ayuda del Espíritu Santo que nos está recordando las cosas que el Señor ya nos dejó a nosotros puesta en su palabra y la revelación de la verdad sobre nuestras vidas, no es imposible que nosotros podamos esquiar, por así decirlo, o desenvolvernos dentro del reino espiritual y alcanzar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces es importante que usted y yo tengamos gracia y paz. Ahora, ¿de quién? Mire, ¿de quién es? De aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es? Jesús. Así es. Cristo Jesús. Pero después dice, ¿de quién más? ¿Ah? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La ministración de los 7 espíritus de Dios sobre nuestras vidas.
La administración de los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Los va a encontrar allá en Isaías 11:2. Que dice la palabra del Señor precisamente en esa profecía, dice que esos 7 espíritus de Dios habrían de estar sobre el vástago de David, que es Jesucristo. Entonces, mire, si algo es importante, y claro, esto ya tiene una relación íntima con el candelero que se enciende, las 7 lámparas del candelero. Apocalipsis así les llama a esos 7 espíritus. Las 7 lámparas. Entonces, usted y yo, hermano amado, necesitamos ser ministrados por los 7 espíritus que habitaron en Cristo Jesús. Amén. Leámoslo. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Más despacito. Por favor. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 cosas. 7 cosas que nosotros tenemos, por las cuales tenemos que ser influenciados. Los 7 espíritus del Señor ponen en nosotros gracia y paz. Los 7 espíritus que ministraron a Cristo Jesús, en el que es, en el que era y en el que habrá de venir. ¿Sabe por qué habla de que es, que era y habrá de venir? Porque está hablando de que a través de esos 7 espíritus nosotros alcanzamos gracia en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Si nosotros tuvimos dificultades en el pasado, entonces nos lleva a alcanzar la paz en el pasado. Si tenemos dificultades en el presente, nos lleva a alcanzar la paz en el presente. Y si nosotros en algún momento dado habríamos de tener dificultades en el futuro, entonces nos va a llevar a alcanzar la paz en el futuro. Por eso la influencia de los 7 espíritus que habitaron en el Señor Jesús. Y por eso es que Él vino a reconciliar todas las cosas para con el Padre. Porque la Biblia dice que a través de la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sí? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Pero yo le voy a decir algo más. A través de usted, que fue llamado a ser hijo como parte de la iglesia. Ahora a nosotros, hermano, nos dieron la estafeta, nos trasladaron a nosotros, hermano, la oportunidad en principio y al mismo tiempo la responsabilidad de atraer a otros a la reconciliación con Dios. Y eso lo que nos está permitiendo es, conforme nosotros vamos actuando según la influencia de aquel que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus delante del Señor, alcanzando la gracia y alcanzando la paz y hablando o reconciliando a otros con el Señor, lo que nos está haciendo es equipándonos para poder ser moradores de Sión. ¿Sí me doy a entender? Ok, y luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, 3 cosas que hay en Jesucristo que son parte de nuestro equipamiento. Primero, testigos fieles. Segundo, primogénito dentro de los muertos, pero usted también es primogénito, ¿o no? La Biblia lo dice, que nosotros nos hemos acercado a ese monte de Sión, tal vez si me lo pueden buscar, Hebreos me parece que es uno, donde nos hemos nosotros acercado al monte de Sión, el lugar de los primogénitos, de los espíritus hechos perfectos. Entonces, donde habita Cristo, donde está el Padre, donde está el Espíritu. Entonces, usted y yo, hermano, estamos siendo llevados en la ministración de Jesucristo a ser testigos fieles. Segundo, primogénitos entre los muertos.
Cuando se habla de primogénitos entre los muertos, está hablando de los que están muertos, muertos. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Están muertos en sus delitos y pecados y viven como zombies. Porque están vivos biológicamente, que serían entonces muertos vivos, ¿verdad? O vivos muertos sería en este caso. Porque viven biológicamente, pero están muertos en sus delitos y pecados. Pero usted y yo, en la administración de Jesucristo, también el Señor ya nos ha provisto el que podamos ser levantados con una esperanza, la esperanza de gloria que es, si yo muero, entonces voy a resucitar. Amén. El que está en Cristo no muere, sino duerme solamente, dice la Escritura. Ok, ¿lo tenemos? Leámoslo, por favor. Amén. Es Hebreos 12:22. Ujú. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a la miríada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Amén. Entonces, ¿a dónde nos acercamos? ¿A dónde nos acercamos? Al monte de Sión, a la Jerusalén celeste, ¿sí? A la ciudad del Dios vivo. ¿Cómo nos acercamos? ¿A través de qué? De Jesucristo. Siendo que testigos fieles, primogénitos de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. ¿No fuimos a eso llamados nosotros? ¿A ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Amén. Entonces usted y yo, mire, lo que pasa es de que a veces como que no nos la creemos mucho, ¿verdad? Como que decimos, ¿será que yo rey? Algunos son rey y enitos, ¿verdad? Somos. Pero pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿eres rey y sacerdote? ¿Fuiste llamado a ser rey y sacerdote? Y le tiene que responder que sí. Porque esa es la promesa para nosotros. ¿Pero qué? En la administración de Cristo. Con eso alcanzamos gracia y paz a nuestras vidas. Amén. Ok, pero sigamos aquí. Todavía tenemos que ver algunas otras cosas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13, ahí dice, solo se lo leo, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en el espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Por eso le estoy hablando de la revelación de Jesucristo. A través de ella nosotros recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Ok, entonces, sigamos. Y al seguir, yo quiero decirlo entonces que empiezan las ministraciones a las 7 iglesias, que es toda la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué más necesitamos nosotros para subir a esa dimensión, para llegar a esa dimensión? Mire, necesitamos esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Entonces, aquí hay revelación para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Qué necesitamos nosotros en el aspecto Éfeso? Necesitamos la administración del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candeleros de oro. Pero la pregunta es, ¿y qué son las siete estrellas en su mano derecha? Capítulo 1, último verso. Si alguien lo puede leer, por favor. Ahí está explicada la revelación. Yo lo que quiero que usted me entienda, hermano, es que lo que el apóstol Juan está recibiendo, lo que el apóstol Juan escribió, fue precisamente la revelación para que nosotros solo nos equipásemos. Porque mire, le voy a decir algo. ¿Por qué es que hoy, digamos, en ese lugar, por qué cree usted que ahí habían como tres pistas, pues para los diferentes deportes? Pero ¿cómo cree o por qué cree usted que permiten que la gente suba ahí?
Porque ya hubo alguien pionero que fue y que vio, que metió los pies y se dio cuenta que aquello estaba sólido. Porque hubo alguien, hermano, que los precedió para poder hacer aquello. Porque hubo alguien que arriesgó su vida y quizás hasta se murió, ¿verdad? Porque ahí, fíjese que nosotros estábamos y de repente se oía un ruido así, ¡boom! ¿Pero por qué suena eso así? Entonces nos dijo una persona que se oía así porque de repente se desprendía la nieve y caía sobre los árboles. Entonces lo que se oía era eso, ese estruendo así, ¡boom! ¿Verdad? Porque se pasaba tronando los árboles y obviamente se cimbraba todo aquello. Entonces las avalanchas dicen que son terribles, ¿verdad? Pero ya hubo alguien que se subió allá exponiendo su vida para venirse en los esquís primero y asegurarse de que no se iba a desprender la nieve y matar a saber a cuántos. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Dice la Biblia que Él, siendo el pionero, se subió a la cruz del Calvario y después bajó a las partes más profundas y fue entonces Él a enterrar, a pasar la muerte segunda para que usted y yo ya no pasásemos la muerte segunda. Porque todo el que cree en Cristo, hermano, ya no pasa la segunda muerte. Hubo alguien que expuso su vida, dio su vida por usted y por mí para que ahora pudiésemos transitar tranquilamente y pudiéramos llegar a la casa del Padre de regreso. Por eso es que Él declara y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es a través de Él. Porque Él es el pionero en todo, Él es las primicias de todas las cosas. Por eso es que es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó. Entonces viene y tenemos ahí, ¿alguien tiene la? Leámoslo por favor. El último versículo del capítulo anterior dice el 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que dice en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ok, entonces son 7, aquí lo dice, mire, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles o los ministros de las iglesias. Y después dice el que anda entre los 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Entonces aquí, como dijera la misma escritura, hay revelación también. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, el Señor le habla y le dice, y aquí vuelvo otra vez a lo que le dije hace unos minutos atrás, ¿qué se necesita para que nosotros pasemos a esa dimensión del monte de Sión? Se necesita revelación, se necesita paz, se necesita gracia, se necesita santidad. Eso es lo que vamos adquiriendo con todo ello. Pero ¿qué se necesita también? Se necesita volver al primer amor. Porque la iglesia de Éfeso, dentro de las cosas, miren, cada una de las iglesias hay cosas que el Señor enseña como ministración. Hay cosas que el Señor enseña como virtudes, hay cosas que el Señor enseña como reclamos, pero hay cosas que enseña el Señor para poder salir de aquella esfera en el reclamo que Él les hizo. Solamente 2 iglesias de ellas no son reclamadas, es decir, no les dice el Señor que tienen algún defecto, alguna cosa que tiene que ser redimida o que tiene que ser restaurada en ellos. A Filadelfia, y me parece que es Esmirna. Usted lo puede corroborar ahí. Entonces, cuando le habla a Éfeso, que dijimos que son todas las iglesias, ¿verdad? Entonces le dice a la iglesia de Éfeso, la ministración que ustedes necesitan es al que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Cuando dice las 7 estrellas en su mano derecha, significa entonces, déjense ustedes ministrar por aquellos ministros de Dios. Los van a llevar a un perfeccionamiento de sus vidas. Esos camellos de que se hablaba.
Allá eran 10, aquí son 7. Aquí es la perfección, allá es la plenitud. Entonces, hermano, usted y yo, dentro de la revelación que el apóstol Juan recibió para equiparnos, es que nosotros tenemos que recibir los ministros de Dios. Pero dije de Dios, ¿verdad? Estoy siendo claro. El ministro de Dios, entonces, ¿quién es? Dirá alguien. Hay un pasaje, por favor, ahí donde dice la escritura, si usted me puede ayudar, no sé si es Pedro el que lo dice, o Juan en alguna de el apóstol Pablo en alguna de las cartas, donde dice que consideremos a los pastores, hablando de ministros, ¿verdad? Su conducta e imitad su fe. Gracias, hermano. Entonces, ahí háblelo, vaya y búsquelo. Usted se va a dar cuenta que nosotros lo que necesitamos es ser ministrados por ministros de ese tipo, de esa naturaleza. Y usted se estará preguntando ahorita, ¿y usted por qué lo está predicando? Porque yo quiero ser uno de ellos. No dije yo soy, yo dije quiero ser uno de ellos. Pero por eso es de que el apóstol Pablo mismo dice que nosotros debemos de orar por nuestros pastores. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser ministrados y no perdamos nuestro primer amor. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. ¿Alguien lo tiene? Leámoslo, rapidito. La palabra de Dios. Desde el principio, otra vez, perdonad, hermano. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Entonces, ¿de qué se trata? De conducta y de fe. De conducta y de fe en los ministros. Entonces quiere decir que el ministro que no está teniendo una conducta conforme a la fe, conforme a lo que la palabra dice, conforme a esa doctrina sana, está enfermando o puede enfermarnos. Entonces es mejor no hacer caso. Mejor buscar lo que no nos enferma. De eso tendríamos que hablar otro día. Porque los 7 candeleros, que son los 7 ministros o los 7 ángeles de aquellas 7 iglesias, hermano, nos van a formar en perfección. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Aquí tendríamos que hablar muchas otras cosas más, pero solo le quiero nada más leer lo que le dice a esta iglesia rápidamente. Y obviamente al decir la otra parte, el que anda entre los 7 candeleros de oro, eso significa que Dios, hermano, como habla de los 7 candeleros son las iglesias, ¿sabe qué es lo que el Señor hace? Supervisa. Si Él anda entre los 7 candeleros, quiere decir que Él lo que está haciendo es supervisando cómo va nuestra vida espiritual. Él nos va viendo, a este le falta tal cosa, a este le falta tal otra, a este le falta tal otra, a este le falta tal otra, pero ya va queriendo, y entonces es cuando el Señor envía su palabra a través del ministro o de los ministros para poder solventar esa necesidad que usted y yo tenemos. Y eso es parte de la revelación, porque a veces uno oye, hermano, de un ministro algo. Y entonces uno dice, hoy entendí. Y tal vez el que está al lado suyo le dice, hasta ahora entendiste. Y entonces uno dice, sí, yo hoy entendí. Porque el Señor pasó entre el candelero y empezó a ver, vamos a ver, hoy vamos a restaurar a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo, con esta palabra que yo le voy a dar. Va, predica, mijo. Predica, ministro, preach, pastor. Y entonces empieza el pastor o empieza el ministro a hablar y de repente ¡pum! Le llega el ladrillo, que no para pegarle, ¿verdad? Sino para terminar de restaurarlo, porque tenía un hoyo en ese lugar y la serpiente lo estaba mordiendo. Llega el Señor para sanar con la palabra en ese lugar. Empieza a supervisar a su pueblo el Señor, para poder llevarnos a nosotros a la plenitud, a la plenitud de edificación.
Porque cuando nosotros lleguemos entonces seremos parte del templo del Señor que está también en Sión. A ese lugar donde el Señor mora eternamente y donde usted y yo moraremos eternamente también. Amén. ¿Había algo que teníamos que leer todavía? Sí, hermano, por favor. Acabo de leer Hebreo 13, 7. Sí. Acordaos de vuestros pastores, ¿verdad? Ujú. Y quiero aportar un versículo más. Sí, amén. 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, los ministros. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que cumplan su servicio con gozo y no quejándose, porque de ser así, su servicio no os será de provecho alguno. Amén. Amén. Qué lindo. Entonces, le pido con todo mi corazón, ore por su pastor, para que nos sea de provecho a todos. Revelación, ¿qué más? Gracia, paz, santidad, ¿qué más? ¿Se recuerda? Amor, la administración hacia el amor, la recepción de la palabra por los ministros, la supervisión sobre nosotros, volviendo al primer amor. Amén. Fíjese todo el equipo que necesitamos para pasar a esa dimensión. Y no hemos terminado, porque esta es la primera parte nada más de la primera iglesia que hay que ver. Pero están las 7 iglesias. Cuando termine el capítulo 3, comienza el capítulo 4. Qué descubrimiento más grande, ¿verdad? Y es cuando le dicen a Juan, sube acá. Y esa es la esperanza nuestra. Póngase de pie un momentito en el nombre de Jesús. Porque mi anhelo es que usted y yo estemos entonces equipados para poder subir a ese monte de Sión. Equipados para ir al monte de Sión. Equipados para poder vivir, porque óigame bien, no solamente se trata de poder estar ahí por un tiempo, sino vivir eternamente. Algo que el Señor mostraba a mi corazón es que todo lo que nosotros llevamos o llevaremos en nuestra vida tiene que ser permanente en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque también hubo uno, el cual llegó de alguna manera, pero le preguntaron, ¿dónde está el traje de bodas? No pudo decir nada. Y lo tuvieron que regresar. Lo tuvieron que sacar. Porque no estaba a plenitud equipado. Entonces usted y yo hoy tenemos la oportunidad de Dios para nuestras vidas de ser equipados. De decirle al Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia, tu paz. Necesitamos tu santidad. Necesitamos la administración cada día, Señor, en nuestras vidas de la palabra quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Necesitamos que tú nos supervises. Mire qué lindo cuando el Señor llega en medio de su pueblo y ve que hay situaciones en las que nosotros estamos y que necesitamos ser corregidos. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque, hermano, solamente nuestro Padre es el único que nos va a querer restaurar, nadie más. Solo el Padre era el único que salía a la ventana a ver cuándo llegaba su hijo que estaba lejos. Y cuando llegó fue el único que salió a recibirlo, a besarlo, a decir, hay que restaurar a este muchacho. Y es lo que Dios está esperando, que hoy nosotros podamos decirle también, aquí estoy presente, Señor.
Yo necesito tu restauración, yo necesito tu paz. Tal vez usted necesita ir y ponerse en paz con alguien, vaya y hágalo. Tal vez usted ha estado tentado en el pecado, tal vez ya cayó en el pecado. O hemos caído en el pecado. Alguno no piense en lo que más continuamente viene. Hemos pecado de diferentes maneras. Pero hoy nosotros podemos decirle al Señor: necesito tu ayuda. Necesito, Señor, ese equipo sobre mi vida. Necesito, Señor, esta oxigenación en mi corazón, porque yo lo que quiero es llegar, ser trasladado, poder escuchar, Señor, la voz de trompeta cuando me diga: sube acá, sube acá, sube acá. Pero que no me haga falta ese oxígeno, que no me haga falta ese equipo de gozo, de paz, esa administración de santidad sobre mi vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, nosotros estamos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ricardo, tal vez me ayudas, ministramos un momentito, por favor. Si le pueden dar un micrófono a mi hermano Richard, se los voy a agradecer. Pero quisiera que hoy pudiéramos ser ministrados, que pudiéramos ministrar esta palabra sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Olvídese un momentito de quién está al lado suyo. Solamente le pido, por favor, que usted cierre sus ojos y que podamos nosotros ser ministrados en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y rabasto kinabasha la basandararabaken. Kinarababasi. Bendito el Señor. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias porque tú estás preparándonos para nuestra salida, Señor, de este mundo. Tú, Señor, has dejado ministros